Pues bien, hermanos, llegamos ya a lo que es la última clase de este segundo curso de Nuevo Testamento y, como no, pues acabamos con la revelación de Jesucristo. Acabamos con lo que es la carta del Apocalipsis. Y la verdad es que el Apocalipsis es un libro que llama mucho la atención y es curioso porque es un libro que posiblemente de los que más piden en la iglesia para que se enseñe es el libro de Apocalipsis, pero al mismo tiempo es el libro que genera más dudas, más controversia y más interpretaciones extrañas que uno puede tener en mente, porque es un libro que te encuentras seres vivientes, iglesias, terremotos, copas, ancianos, dragones, mujeres, es decir, te encuentras todo tipo de cosas ahí. Y te encuentras después lo que son interpretaciones, las cuales algunas de ellas son bíblicas, y después te encuentras otras interpretaciones, las cuales de ellas son para llevarse el Oscar de ciencia ficción. La verdad es que tenemos que tener alguna serie de cosas situadas en el libro de Apocalipsis. Es importante y tengo que decir que quizá mencionaré cosas aquí que no todos aquellos que me están viendo estarán de acuerdo. Por lo tanto, simplemente les voy a decir, como dijo Agustín, de que en las cosas primarias, unidad, y en las secundarias, amor, ¿ya? Partiendo de aquí, entonces, pues vamos a explicar un poquito lo que es el libro, que en realidad no es un libro, es una carta, ¿ya? Y ya veremos, de Apocalipsis. Pero cuando nos centramos en el autor, básicamente todos sabemos que fue escrito por Juan, y lo que es Apocalipsis nos menciona varias veces y nos presenta a su autor. Por ejemplo, nos damos cuenta de que aparece mencionado en el versículo 4 del capítulo 1, que nos dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Por lo tanto, Juan aparece ahí mencionado. También en el versículo 1 de este mismo capítulo, del capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y de declararlo enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nuevamente Juan es mencionado ahí. Y en el versículo 9 de este mismo capítulo se nos menciona y se nos dice, yo, Juan, vuestro hermano. Por lo tanto, por lo menos algo que tenemos claro es que aquel que escribió el Apocalipsis es que se llamaba Juan. Al menos esto está claro. Y lo que se nos muestra es que en cierta manera era un líder cristiano, posiblemente judío, que lo que sí estaba saturado de una manera asombrosa de lo que era el conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, especialmente de Ezequiel, de Daniel y de Isaías. Tenía un conocimiento de lo que eran las iglesias de Asia Menor, porque en el versículo 4 se nos menciona que escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Escribe desde un lugar muy concreto, escribe desde una pequeña isla que se llamaba Patmos, y esto lo vemos en el versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por tanto, de cierta manera, estaba exiliado. Y aunque hay algunas diferencias en cuanto a lo que es el estilo de Apocalipsis, en lo que son las cartas y el Evangelio de Juan, la verdad es que las diferencias, aunque hay algunos que quieren mostrar que son más, en realidad no son tantas como lo que parece. Existen muchas similitudes a nivel de estilo, existen similitudes a nivel temático, es decir, de temas que Apocalipsis toca y que el Evangelio de Juan toca también. El uso especial que Juan hace aquí en Apocalipsis de Ezequiel, de Daniel, cuando vamos a su Evangelio, es uno de los evangelios donde Ezequiel es uno de los profetas que está detrás, bien marcado del trasfondo del Evangelio de Juan. Por ejemplo, en lo que es Juan 3, el trasfondo ahí es Ezequiel. El uso muchas veces que se hace de el agua en el Evangelio de Juan también muchas veces proviene de Ezequiel. Por tanto, todo esto nos muestra en cierta manera de que todo esto son indicaciones
de que el autor de lo que es el Apocalipsis fue el apóstol Juan, que escribió el Evangelio y que escribió las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan. A esto se le añade lo que es el testimonio también temprano de los padres como Ireneo y Justino, que sostenían que fue el apóstol Juan aquel que escribió el libro del Apocalipsis. Por tanto, con todas estas referencias tenemos en cierta manera evidencias, las cuales son básicas y que nos sustentan de una manera clara que el autor sería aquí el apóstol Juan. En cuanto a lo que serían los destinatarios y la fecha, bueno, los destinatarios en cierta manera son claros, ¿ya? Porque Juan mismo nos lo deja saber. Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia Menor, lo que sería la Turquía actual. Y esto lo menciona varias veces, lo menciona en el capítulo 1 y el versículo 4, fíjense, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y después cuando vamos al final de Apocalipsis, en el capítulo 22 y el versículo 16, nuevamente se vuelve a mencionar el tema de las iglesias. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por lo tanto, lo que son los testimonios, básicamente, los destinatarios del Apocalipsis serán esas iglesias históricas que estaban distribuidas por Asia Menor, esas 7 iglesias. Y es importante que esas 7 iglesias que nos las encontramos claramente marcadas en el capítulo 2 y en el capítulo 3, donde nos encontramos esas cartas que se escriben a las 7 iglesias, esas 7 iglesias de Asia Menor, es importante como Juan, o interesante como Juan las menciona, porque el orden en el cual Juan está mencionando lo que son las iglesias de Asia Menor, son mencionadas en el orden que un mensajero que viniese de Patmos viajaría normalmente en una ruta circular alrededor de Asia Menor. Es decir, uno que viniese de Patmos y viajase por Asia Menor en una ruta circular, las ciudades que se encontraría son primeramente las ciudades que son mencionadas en esas 7 iglesias. Empezaría por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardia, Filadelfia y acabaría con la Odisea. Por lo tanto, el mensaje descrito ya en el Apocalipsis es un mensaje que sus destinatarios son esas iglesias históricas, esas 7 iglesias de Asia Menor. Y es un mensaje el cual no es primeramente mensaje de Juan, es mensaje de Jesucristo mismo para esas iglesias. Y eso lo vemos en el versículo 1 del capítulo 1 de esta carta. La revelación de Jesucristo. Ahora debemos entender esto de la expresión la revelación de Jesucristo. Lo que aquí nos está diciendo es que el Apocalipsis presenta revelación acerca de Jesús. Nos está diciendo esto, no es la expresión aquí, no es revelación acerca de Jesús, sino más bien que la revelación de Jesús es que Jesucristo es el origen de esa revelación. Por tanto, cuando entendemos revelación de Jesucristo, se está hablando de que aquí Jesucristo es el origen, Jesucristo es aquel que trae esa revelación a esas 7 iglesias. Y eso lo vemos claro cuando vamos al final de Apocalipsis, al versículo 16, que ya se ha leído, de Apocalipsis 22, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Por tanto, cuando Juan escribe esa carta del Apocalipsis a lo que son esas 7 iglesias de Asia Menor, esas 7 iglesias históricas, en realidad es el mensaje de Cristo que viene a través de la mano inspirada del apóstol Juan para llevar el mensaje de Jesucristo a esas iglesias. Algunas iglesias que sufrían persecución, otras que sufrían falsos maestros, otras que sufrían complacencia espiritual, otras que sufrían una cierta falta de compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, todo el mensaje del Apocalipsis, todo el mensaje de esa revelación de Jesucristo está dirigido a esas iglesias. Las 7 iglesias de Asia Menor, introducidas en el capítulo 1, versículo 4 y descritas en los capítulos 2 y 3
como esas iglesias escribo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo. Ahora bien, esas iglesias eran iglesias históricas, pero hay dos factores que nos demuestran que aun y cuando de manera primaria se escribe el Apocalipsis para esas 7 iglesias históricas, esas 7 iglesias de Asia Menor representaban la realidad de la iglesia universal de todos los tiempos. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, lo vemos en dos evidencias que he mencionado. La primera es que nos damos cuenta que cada mensaje que es dado a las 7 iglesias en el capítulo 2 y en el capítulo 3 incluye la siguiente expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, eso dotaba el mensaje dado a una iglesia como un mensaje que era extendible a las otras iglesias. Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 2 y el versículo 7, que escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y en el versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. Por tanto, es un mensaje para la iglesia de Éfeso, pero para ser escuchado no solamente para esa iglesia, sino también para el resto de iglesias. Y esa frase se va repitiendo una y otra vez a lo largo de los mensajes que se van dando a esas iglesias. Por lo tanto, parece ser que ese libro que fue escrito a estas 7 iglesias, el libro de Apocalipsis escrito a estas 7 iglesias, parece ser que ese mensaje y esas 7 iglesias no solamente eran iglesias históricas que existieron, sino que eran representantes de la iglesia universal en cierta manera. Por lo tanto, es un mensaje que la iglesia también tiene que escuchar. Al mismo tiempo, la segunda evidencia es que nos damos cuenta de que el que tiene oídos para oír, oiga lo que se dice a las iglesias. Y la verdad es que en Asia Menor había muchas más iglesias que no solamente esas 7 iglesias, ¿ya? Por lo tanto, ese mensaje no solamente, lo más probable era para estas 7 iglesias, sino extendible a otras, muchas otras. Por lo tanto, se dirige a esas 7 iglesias históricas, Juan, pero por extensión a la iglesia en su plenitud. Y eso hablaremos un poquito porque son 7 iglesias y vamos a ver que Apocalipsis tiene un gran carácter simbólico y el número 7 en cierta manera implica lo que es plenitud. Por lo tanto, es muy probable que esas iglesias históricas representen la plenitud, lo que es de la iglesia universal. Por lo tanto, fijaros que eso es un mensaje, que estos serían los destinatarios de esas iglesias y después la iglesia universal en general. Y la fecha del Apocalipsis, bueno, la fecha del Apocalipsis ahí también varía, porque hay algunos que lo identifican como que es fechado durante el reinado del emperador Nerón, eso sería entre el 54 y el 68 después de Cristo. Otros lo sitúan en el emperador Dominiciano del 81 al 96. Por tanto, esto nos daría dos fechas distintas, o una fecha temprana o una fecha tardía. ¿Y en qué se basan en cierta manera para una fecha o para otra? Se basan algunos, los que interpretan lo que es la fecha más temprana del tiempo de Nerón, se basan en Apocalipsis 17:10. Es un texto que quizá tenemos que leer. El texto de Apocalipsis 17:10 menciona lo siguiente: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Pero nos dice que son 7 reyes y nos dice 5 de ellos han caído, uno es. Bien, los 5 reyes que han caído son identificados con los siguientes: con Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio. El que es lo identifican con Nerón. Y básicamente, si el que es lo identifican con Nerón, por lo tanto, como ese libro se escribió con el que todavía es, dicen, bueno, pues se escribió en el tiempo de Nerón. Bueno, estos son los que sustentan lo que es la fecha temprana. La verdad es que interpretar ese Apocalipsis 17:10, cuadrando a la perfección lo que es todos estos 5 reyes con los diferentes emperadores, pues bueno, quizá lo tenemos que coger con cautela, pero simplemente para saber que aquellos que cogen la fecha temprana aducen básicamente ese texto de Apocalipsis 17:10.
Pero ahora bien, muchos datan lo que es Apocalipsis en una fecha mucho más tardía, una fecha en el 95-96 después de Cristo. Y esto básicamente es así por diferentes evidencias. Primero por la afirmación de padres de la Iglesia como Ireneo, por ejemplo, que Ireneo, uno de los primeros padres, da testimonio de que Juan recibió las visiones al final del reinado del emperador Dominiciano. El emperador Dominiciano estuvo entre el 81 y el 96, e Ireneo menciona que las visiones de Juan fueron a finales del reinado del emperador Dominiciano. Por lo tanto, esto situaría lo que sería la fecha de Apocalipsis en el 96 después de Cristo. Después es importante también mencionar que Juan escribe a aquellos cristianos de Asia Menor que vivían bajo una presión concreta, vivían bajo la presión de persecución para participar en prácticas religiosas romanas. Y aunque lo que era el Imperio Romano era un imperio que a nivel religioso era bastante pluralista, es decir, permitía que se mantuviesen diferentes religiones y dioses, había una cosa que en el Imperio Romano era innegociable, que era el culto y la adoración al emperador. Por eso una de las primeras cosas o de aquello que llevaba al martirio a muchos cristianos era la confesión de que Jesús es Señor. Porque confesar en el primer siglo que Jesús es Señor es poner evidentemente de que no es César aquel que es Señor, sino que es Cristo. Y esto era un choque básicamente en aquella cultura que suponía o tu lealtad está con Cristo o tu lealtad está con César. Y todo siendo lo que era una cultura pluralista a nivel de religioso, había algo que era innegociable, que César era Señor, y lo innegociable era lo que era el culto y la adoración al emperador. Eso es importante, muchos de aquellos cristianos vivían sometidos a esa presión y persecución de esa práctica religiosa. Y debemos saber, y eso es importantísimo, debemos saber que las 7 ciudades que menciona aquí Juan, las 7 iglesias a las cuales escribe, esas 7 ciudades, Esmirna, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, fueron ciudades que históricamente se convirtieron en centros oficiales de adoración al emperador a finales del primer siglo y principios del segundo siglo. Por tanto, esas ciudades a finales del primer siglo, y eso sería sobre el 96 más o menos, esas ciudades a las cuales se escriben esas 7 iglesias, se convirtieron en centros oficiales de adoración y del culto al emperador. Por lo tanto, estamos quizá en una base mucho más sólida con el testimonio de Ireneo, con el testimonio de saber que Juan escribe a esos cristianos que sufrían persecución por esa presión de adoración al emperador, y la mención de esas 7 iglesias en esas ciudades que a finales del primer siglo eran centros conocidos de adoración al emperador. Esto nos sitúa posiblemente que la fecha en la cual estamos más seguros para datar lo que es la escritura de Apocalipsis sería una fecha tardía, 95, 96, después de Cristo. Por lo tanto, tanto autor como fecha, Juan 95-96 nos sitúa sobre ese lugar. Ahora bien, cuando cogemos el Apocalipsis, generalmente hablamos de el libro de Apocalipsis. Y la verdad es que hablar del libro de Apocalipsis no es del todo correcto, porque ya veremos al final que no es un libro, sino que en realidad es una carta. Porque si se dan cuenta, escribe a las 7 iglesias que están en Asia y sigue en cierta manera el formato de carta. Ahora bien, antes de entrar en eso, el libro de Apocalipsis es un tanto extraño, es particular, me sale el libro. La carta del Apocalipsis es un tanto particular porque cuando vamos a él nos encontramos no solamente un género literario, nos encontramos 3 géneros literarios distintos. Nos encontramos el género apocalíptico, nos encontramos el género profético y nos encontramos el género epistolar o género de carta, que ya lo hemos estudiado en este curso. Y por lo tanto, uno llega al Apocalipsis y se encuentra género apocalíptico, género profético y género epistolar. Y tiene que poner básicamente estos 3 géneros dentro de una misma carta. Esto hace que muchas veces se generen problemas en cómo se interpreta o cómo se entienden ciertas cosas del Apocalipsis, porque
Cuando llegamos al Apocalipsis es necesario que tengamos en mente algo que se llama la consistencia o la competencia literaria. Posiblemente si han tomado el curso de hermenéutica eso se lo habrán explicado, pero lo que es la competencia o la consistencia literaria es que la interpretación tiene que ser consistente con varias cosas. Y una de las cosas con la que tiene que ser consistente es con el género literario que nos encontramos. Por tanto, cuando vamos al Apocalipsis nos encontramos tres géneros literarios distintos, apocalíptico, profético y de carta. Y debemos tener conocimiento un poquito de estos diferentes géneros para poder entender lo que es el Apocalipsis. Fíjense, no voy a hablar quizá tanto de lo que es la estructura del Apocalipsis y todo esto, pero sí a ayudarles a entender un poquito esos géneros para que cuando vayan a lo que es el Apocalipsis tengan más herramientas para poder estudiarla e interpretarla. Y el género apocalíptico es un género que a nosotros en el siglo XXI nos queda un poco lejano. Tanto en el judaísmo como en el primer siglo había el género apocalíptico, que era algo común de aquel tiempo. Y nos encontramos lo que eran otros trabajos que se llamaban apocalipsis, revelaciones, que seguían el género apocalíptico. ¿Ya? Por tanto, lo que es Apocalipsis, el libro de Apocalipsis no era exclusivo de aquel tiempo, había otros apocalipsis rondando por ahí que utilizaban género apocalíptico. Y el género apocalíptico tiene una serie de características que cuando cogemos este Apocalipsis nos lo encontramos y debemos tenerlo presente. Y es que el género apocalíptico presenta una gran cantidad de visiones. Pero visiones que traen revelación, es decir, no son visiones porque sí, son visiones que traen revelación, pero importante. Son visiones que traen revelación dentro de un marco narrativo concreto. Es decir, no es de aquellos que se levantaban y decían, he tenido tal visión, y estaba totalmente descontextualizado de una narración o de una historia. No. En el Apocalipsis, el género apocalíptico, venían visiones que revelaban cosas, pero formaban parte de una historia, formaban parte de una narración. Por ejemplo, aquí, lo que son las visiones del dragón, la bestia, forman parte de una narración dentro del fluir del argumento de Apocalipsis. Y es ahí donde esas visiones tienen que ser entendidas. El género apocalíptico tenía una gran cantidad de simbolismo, es decir, utiliza mucho simbolismo. Y eso implica que debemos tener cuidado en no ser literalistas, es decir, debemos interpretar el símbolo con el significado que el símbolo se nos muestra. Tiene un gran lenguaje con figuras de lenguaje y utiliza muchos símiles, metáforas, que son comparaciones, y muchas metáforas que se llaman metáforas solapadas. Déjenme que les dé dos ejemplos de lo que se entiende por metáforas solapadas. Fíjense si vamos al capítulo 5 y los versículos 5 y 6. Fíjense que debemos tener presente en ese género lo que son los símiles, que son comparaciones, metáforas, que también son comparaciones, pero sin utilizar el cómo, figuras. Pero las metáforas solapadas, fíjense, son importantes. Fíjense en el capítulo 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Dice, mira, el león de la tribu de Judá. ¿Se han visto Narnia? Pues una especie de Aslan, el león de la tribu de Judá. Y fíjense ahora el versículo 6. Y miré, y vi. Si nos paramos aquí, lo lógico es que cuando Juan mira y ve, lo que hubiese tenido que ver es un león. Porque aquel anciano le anunció el león de la tribu de Judá. Pero no es lo que ve Juan. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado. Por lo tanto, se le dice a Juan que mira el león de la tribu de Judá, y cuando Juan se gira y mira, no ve un león, ve un cordero inmolado. Por tanto, esos son dos metáforas solapadas. Dos metáforas que lo que hacen es explicarnos una misma realidad,
que ese Jesús es el león y es el cordero inmolado. Otro ejemplo de esas metáforas solapadas. Fíjense en el capítulo 7, ¿ya? Y el versículo 4. Dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, eso es un número bien concreto, ¿ya? Juan oyó el número de los sellados, 144.000 sellados. Pero ahora fíjense lo que sucede en el versículo 9. Los versículos del 5 hasta el 8 son cómo se distribuyen los 144.000 en las tribus. Pero ahora fíjense en el versículo 9. Después de esto, miré. A lo lógico es que Juan vea 144.000, porque es el número que ha escuchado. Pero no es eso lo que ve Juan. Fíjense el versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, y ahora es enfático, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Se dan cuenta? Escucha 144.000, un número concreto, es decir, no va a faltar ninguno ahí, y cuando se gira hay una multitud que nadie puede contar, de toda tribu, lengua, raza y nación. Por lo tanto, es que esa multitud va a ser inmensa, pero va a ser concreta al mismo tiempo. Ninguno de los escogidos va a faltar. Por tanto, esto es lo que es básicamente un solapamiento de metáforas que con dos metáforas nos explica una misma realidad. Si eso no lo tenemos presente en la interpretación, podemos montar aquí unos líos impresionantes. Por lo tanto, eso tiene que tenerse presente. Hay una gran cantidad de participación angelical. Los ángeles participan mucho en el género apocalíptico, no solamente como mensajeros que llevan a cabo la voluntad de Dios, sino aquellos también que interpretan ciertas cosas que el oyente o aquel que está dando la revelación no entendían. Así que, si hermanos, leyendo Apocalipsis no entienden las cosas, tranquilos que están en el mismo club que estaba Juan. Porque Juan muchas veces tenía que llegarle un ángel que le interpretase la visión o lo que le había sido dado. Y eso era característico del género apocalíptico. Nos lo encontramos también en secciones de Daniel, que tiene secciones apocalípticas, donde vienen los ángeles y le explica la visión de lo que le ha sido mostrado, ¿ya? Y tiene que explicárselo. Pero ahora bien, a diferencia de la literatura apocalíptica de aquel tiempo, el Apocalipsis de la Escritura, nos damos cuenta de que en Juan lo que se nos muestra son revelar los últimos propósitos de Dios en ese plan redentor. Las Apocalipsis de aquel tiempo no tenían esto, pero el Apocalipsis de la Escritura sí. Nos muestra cómo toda la historia de la salvación va a ser llevada a cabo al fin de los tiempos y cómo va a cumplirse. Por tanto, esas cosas del género apocalíptico nos lo encontramos en el libro de Apocalipsis y eso tenemos que tenerlo presente. Ahora bien, nos encontramos también género profético ahí dentro. Y el género profético nos damos cuenta de que el Apocalipsis también es profético, porque fue escrito con la intención de ser leído públicamente. Es decir, era un libro que tenía que ser leído públicamente y, aunque no pueda parecerlo, para la adoración comunitaria de la iglesia. A ver cuántos escogeríamos Apocalipsis para la adoración comunitaria. Quizá lo que toda la creación adora sí, pero lo del dragón no lo sé. Pero básicamente era un libro profético para ser leído para la adoración y para el crecimiento de la iglesia. Y fíjense que lo encontramos en varios sitios esto. Fíjense en el capítulo 1 y el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Es decir, bienaventurado el que lee y los que oyen. Es decir, en aquel tiempo no tenían tantas Biblias como tenemos nosotros, por lo tanto las cartas llegaban y había uno que la leía a la congregación y la congregación escuchaba esas palabras leídas. Por lo tanto, bienaventurado el que lee y los que escuchan. Fíjense cuando llegamos al capítulo 22, al final de la carta, y el versículo 7 dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Se dan cuenta? El mismo Apocalipsis se describe como un libro profético. El versículo 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y fíjense el 18 y 19,
yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra libro aquí en realidad es rollo, ¿ya? Pero fíjense que el mismo Apocalipsis se describe como un libro profético. Y como libro profético es el libro que cierra todo lo que es el canon de la Escritura. Y eso se lo digo muchas veces, sobre todo a los jóvenes de mi iglesia, que no sé por qué quieren básicamente estudiar el libro de Apocalipsis y les encanta. Pero básicamente les digo, bueno, ¿sabéis por qué está el libro de Apocalipsis al final de la Biblia? Y me preguntan y me dicen, ¿por qué? Para que antes te sepas los 65 libros anteriores a ese libro. Es decir, uno tiene que conocer todo lo que es la revelación bíblica anterior para poder entender bien lo que es el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis cierra el canon, pero no solamente cierra el canon, cierra todo lo que es el progreso de la historia salvífica. Y lleva básicamente ese progreso de la historia redentora que fue inaugurado por Cristo, lo lleva a cumplimiento final en la persona y en la victoria final de Cristo Jesús. Por lo tanto, Juan muestra que Jesús ha cumplido, está cumpliendo y consumará en el día final como rey, como siervo sufriente y como vencedor todo lo que es esa historia redentora en esa palabra profética más segura de la cual nos hablaba Pedro. Y aquí Juan habla en el Espíritu como un profeta del Antiguo Testamento. Por lo tanto, eso tiene que tenerse presente, ese género profético está ahí. Y el último género que no voy a explicar, ya, porque ya se ha explicado, es que nos encontramos género epistolar en lo que es en el libro de Apocalipsis. En realidad, lo que es el Apocalipsis no es un libro, sino que es una carta, ¿ya? Porque si nos damos cuenta tenemos lo que es la definición de el autor, tenemos lo que es básicamente los destinatarios, versículo 4 del capítulo 1, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, tenemos lo que es la salutación típica, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono, la salutación, por lo tanto, empieza como una carta y fíjense que termina como una carta. En el capítulo 22, versículo 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias, y fíjense al final, en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Por lo tanto, ¿qué es el Apocalipsis? En realidad es una carta. Es una carta donde tiene profecía apocalíptica, es decir, es profecía apocalíptica en forma de carta circular entregada a esas 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etc. Y esa carta entregada a esas 7 iglesias, en cierta manera, son representativas del mensaje dado a todo lo que es la iglesia universal. Por lo tanto, el Apocalipsis en sí es una carta que dentro presentaba esas cartas, pero básicamente es esa profecía apocalíptica en formato de carta circular. Bien, pues básicamente eso es un poco a nivel de introducción del Apocalipsis, y ahora para ayudarles un poquito más a entender ciertas cosas, debemos entender un poco cómo interpretar el simbolismo que nos encontramos en el Apocalipsis. Como os he dicho, el Apocalipsis presenta lo que es revelaciones simbólicas, es decir, tiene una gran cantidad de símbolos. Ahora, no usa símbolos de cualquier manera. Hay una gran cantidad de alusiones al Antiguo Testamento. Y es curioso que no cita textos de manera directa del Antiguo Testamento, pero sí alude a una gran cantidad de elementos del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que hace Juan? A veces nos complicamos un poquito con lo que es la interpretación de los símbolos, pero una de las reglas hermenéutica claras es que la Escritura se interpreta a sí misma. Y muchas veces Juan nos interpreta los símbolos. ¿Cómo los introduce Juan? Generalmente Juan lo que hace es introducir el símbolo con lo que es el trasfondo del Antiguo Testamento.
Después de eso, lo que hace Juan es explicarnos lo que ese símbolo significa en el Apocalipsis. Y después Juan lo que hace es volver a introducir de manera más tardía ese símbolo. Es decir, introduce el símbolo con trasfondo del Antiguo Testamento, nos lo explica en el Apocalipsis y después lo vuelve a tomar y a introducir de manera tardía. Fíjense, vamos a tener un ejemplo de esto, ¿ya? Y fíjense en el capítulo 1 y el versículo 12. Se nos menciona los 7 candeleros de oro. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, esos candeleros de oro, ese símbolo, es utilizado aquí y no proviene de la nada, no se lo sacó de la manga de la túnica Juan, sino que básicamente es un símbolo que es introducido con un gran trasfondo del Antiguo Testamento. Porque cuando hablamos de candeleros de oro, nos encontramos que un candelero con 7 candeleros de oro se encontraba en el tabernáculo mismo. Esto lo leemos en Éxodo 25, del 31 al 40. Después nos encontramos 10 candeleros de oro en el templo, que es en 2 de Crónicas 4:7. Más adelante, Zacarías tiene la visión de un candelero de oro mostrando la necesidad que Israel tenía de la presencia y el poder del Espíritu en medio de ellos. Y eso es Zacarías 4, del 2 al 6. Por tanto, en el tabernáculo, en el templo, en Zacarías, aparece lo que es el símbolo del candelero o candeleros de oro. Ahora bien, Juan lo introduce con imágenes del Antiguo Testamento. Pero ahora Juan nos va a explicar lo que ese candelero de oro que viene en el Antiguo Testamento significa en el libro de Apocalipsis. Y fíjense en ese mismo capítulo 1, en el versículo 20. Esa explicación que Cristo da de lo que los candeleros significan. Fíjense. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por tanto, introduce el símbolo con trasfondo del Antiguo Testamento y ahora lo explica. ¿Qué representan esos candeleros de oro? Representan las 7 iglesias. Por lo tanto, dentro del libro de Apocalipsis, esos candeleros de oro representan las 7 iglesias. Ahora bien, Juan vuelve a introducir ese candelero de oro y lo introduce más adelante en Apocalipsis 11. Y fíjense en Apocalipsis 11, qué es lo que se nos menciona ahí, los versículos 3 y 4. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Otra vez introduce la imagen o el símbolo de candeleros aplicado esta vez ¿a quién? Aplicado a los 2 testigos. Pero Juan ya nos ha explicado lo que el candelero de oro significa. Es una imagen para las 7 iglesias. Por lo tanto, si lo entendemos así, deberíamos interpretar esos 2 testigos con la imagen de los candeleros de oro relacionados con la iglesia. Como esos 2 testigos se sugiere una identificación corporativa de los 2 testigos relacionados con la iglesia. Algunos los interpretan como 2 individuos concretos, ¿ok? Está bien, pero si seguimos esta idea de la interpretación de los candeleros en el Apocalipsis, se relacionan mucho más con la representación de la iglesia que no con lo que son básicamente 2 individuos concretos. Por lo tanto, fíjense que esa es una de las maneras en cómo se interpretan los símbolos. Ya sé que muchos quizás no estarán de acuerdo, pero simplemente les muestro lo que la Escritura dice aquí. También lo que hace básicamente Juan es que tiene la característica de que muchas de las cosas que estaban viviendo los cristianos en aquel tiempo, por ejemplo, imágenes que aparecían en grabados de monedas, murales, estatuas, imágenes romanas, Juan los toma, los reorganiza y los critica. Fíjense un ejemplo. La diosa romana y su poder en Roma era personificado con una mujer virtuosa, una mujer vestida con vestimenta de batalla,
reclinada sobre 7 colinas en Roma. Por lo tanto, la diosa de Roma era así, una mujer virtuosa, lista para la batalla, sobre 7 colinas. Ahora va Juan y toma básicamente esa imagen de la diosa romana y básicamente en el capítulo 17 la transforma básicamente como una mujer no virtuosa, sino como una prostituta sedienta de sangre y puramente desenfrenada por su libertinaje, diciendo, bueno, esto es lo que es Roma. Por lo tanto, fijaros que básicamente es otra de las maneras como Juan utiliza el simbolismo dentro de el Apocalipsis. Por tanto, esto nos sirve un poquito de estructura, de tener una serie de pautas de cómo entramos en el Apocalipsis. Y teniendo esto en mente, la cuestión es, ¿cómo entramos en este libro? Y entramos viendo un poco su estructura. Y voy a explicar un poquito la estructura aquí, o las diferentes estructuras que a veces se proponen para que la tengamos presente. Fíjense, los primeros 18 versículos del capítulo 1 son la introducción. ¿Ya? Como una carta normal son la introducción. Y los versículos del 6 al 21 en el capítulo 22 sería la conclusión. Entre introducción y conclusión nos encontramos el cuerpo de la carta. Y el cuerpo de la carta es difícil de estructurar. Ha habido varias estructuras. Una de las estructuras que se ha propuesto es una estructura basada en el versículo 19 del capítulo 1. Fíjense lo que ahí Juan escribe en el capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Fíjense que aquí se toma básicamente esas 3 menciones, las cosas que has visto, las que son en el presente, y las que han de ser después de estas, como una estructura para toda la carta. ¿En qué sentido? Las cosas que has visto serían lo que se ha explicado en el capítulo 1, ¿ya? Sobre todo la visión de Cristo, etcétera, etcétera. Las cosas que son se referiría al mensaje dado a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas es todo lo que viene escrito desde el capítulo 4 hasta el versículo 22. Bueno, eso es una de las estructuras que se ha propuesto, pero la verdad es que es una estructura que ya no es mantenida de manera común. Porque cuando analizamos un poquito más la carta al Apocalipsis, nos damos cuenta de que hay otros que la estructuran en 7 secciones paralelas o 7 ciclos. Y fíjense, esos 7 ciclos son los siguientes. Nos encontramos a Cristo en medio de los candeleros. Eso sería el primer ciclo, del 1.1 al 3.22. Nos encontramos la visión del cielo y los 7 sellos, del 4.1 al 8.1. Después las 7 trompetas, del 8.2 al 11.19. Después nos encontramos la visión del dragón, del 12.1 al 14.20. Las 7 copas, del 15.1 al 16.21. La caída de Babilonia, del 17.1 al 19.21. Y la consumación, que serían los capítulos 20 hasta el capítulo 22. Por tanto, otros lo han estructurado en estos 7 ciclos paralelos, ¿ya? Ahora bien, otra posible estructura que creo que quizá es la que se ciñe más a cómo, desde mi punto de vista, cómo Juan presenta lo que es el Apocalipsis, es que en realidad nos encontramos 4 series de 7. El número 7, como hemos dicho, es bastante simbólico, habla del número de plenitud, ¿ya? Por eso escriben las 7 iglesias, representando la plenitud de la iglesia, etcétera, etcétera. Se utilizan en otras muchas partes del libro, pero básicamente el libro de Apocalipsis incluye 4 series de 7. ¿Cuáles son esas 4 series de 7? Nos encontramos, la primera serie es 7 iglesias. La segunda serie son 7 sellos. La tercera serie son 7 trompetas. Y la cuarta serie son 7 plagas o 7 copas. Por lo tanto, se dan cuenta que está muy bien estructurado. 4 series de 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Ahora bien, estas series están introducidas de una manera muy concreta. Fíjense, el capítulo 1, del versículo 9 al 20, es la apertura, se abre lo que es la visión de Cristo Jesús, es decir, ese Cristo que se le presenta a Juan.
Y esa presentación de Cristo en los versículos del 9 al 20 en el capítulo 1 es una visión esencial y fundamental para el primer set de 7, las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque ahora ese Cristo que se aparece a Juan, ahora ese es el Cristo que va a enviar su mensaje a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3. Por tanto, la visión de Cristo introduce lo que es básicamente el primer set de 7 a las 7 iglesias. Y después de aquí nos encontramos el capítulo 4 y 5, que el capítulo 4 y 5 es donde se establece la corte celestial. Los tronos son puestos. Y en esos tronos se nos muestra de que ahora llegan los últimos momentos donde el juicio final va a darse. Y ahí nos encontramos a Juan llorando, le dice, tranquilo, no llores, porque aquí está el león de Judá, y aquí está el cordero inmolado que tú has visto, que es el que tiene la autoridad para abrir lo que es ese rollo con sus 7 sellos. Y esa visión de aquel que es el cordero inmolado, aquel que tiene la autoridad última para llevar a último término todo lo que es los planes, propósitos de historia salvadora de Dios. Aquel que tiene la autoridad ahora coge ese rollo y toda la creación alaba a ese cordero y al que está sentado en el trono. Todo lo que está en el cielo, debajo del cielo, en el mar, debajo del mar, debajo de la tierra, los 4 seres vivientes, los ancianos, todo alaba al cordero porque tiene autoridad para llevar al fin los planes salvadores de Dios y al que está sentado en el trono. Y eso es esencial para inaugurar los otros 3 sets de 7. Los sellos, las trompetas y las copas. Necesitas aquel que tiene autoridad para llevar a cabo el plan de Dios a su fin, para inaugurar lo que son sellos, trompetas y copas. Estos sellos, trompetas y copas han sido interpretados de manera distinta, como si fuesen cosas distintas los sellos, las trompetas y las copas. Pero nos damos cuenta de que en esos 3 sets, que todo viene inaugurado por aquel que tiene poder y autoridad, parece ser como si Juan los presentase de manera cíclica o en espiral. Es decir, nos encontramos los 7 sellos, donde hay una serie de juicios. Nos encontramos después que eso en espiral se incrementa, y lo vemos básicamente en las 7 trompetas, y eso se incrementa de manera definitiva en lo que serían los 7 últimos juicios en las copas. Por tanto, no es que sean cosas distintas, sino que va en increscendo, de menor a mayor, ¿ya? Por tanto, esto en cierta manera nos permite, o les permite tener una visión de cómo poder entrar en lo que sería la carta del Apocalipsis para poder interpretarla. Ahora bien, antes de cerrar, debo mencionar que hay algo que es importante que lo tengamos presente, de que debemos ser bien cautelosos y tener amor con las diferentes interpretaciones, porque hay básicamente varias interpretaciones del libro de Apocalipsis, y está aquella que se entiende como la preterista, la futurista, la idealista, los eclécticos, y creo que podríamos añadir más, pero creo que con estos 4 es suficiente. Pero ¿qué son la interpretación preterista? Es aquellos que entienden que los eventos descritos en Apocalipsis son cosas que tendrían lugar de una manera temprana, después de Juan. Es decir, los preteristas ven aquello que prácticamente ya todo ha sido cumplido, ¿ya? Los futuristas básicamente tienen en mente, o típicamente interpretan la sección del capítulo 4 hasta el 22 como eventos históricos en un futuro distante a Juan. Y las iglesias de Asia Menor, incluyendo la crisis final de un periodo en el retorno de Cristo. Ahí están sobre todo lo que sería el dispensacionalismo futurista, los premilenaristas históricos tienen básicamente esta visión. Los idealistas interpretan el libro de Apocalipsis de manera simbólica, mostrando simplemente de que ahí no hay ningún tipo de historicidad, simplemente es una narración para hablar de los conflictos entre las fuerzas de Dios y Satanás a través de la era de la Iglesia. Por lo tanto,
no hay nada histórico ahí. Y los eclécticos, pues bueno, pues son los políticamente correctos, ¿ya? Que básicamente cogen un poquito del preterismo, un poquito de lo futurista y un poquito de neorealista, pues hacen ahí una especie de cóctel y son los políticamente correctos. Por lo tanto, debemos saber que muchas veces el libro de Apocalipsis, me atrevería a decir, a veces tristemente, uno se acerca a él ya con todo lo que es su trasfondo y su entendimiento de la historia de la redención, y a veces se aplican ciertas cosas que quizá no están en el texto. Por lo tanto, nos conviene a nosotros centrarnos en el texto y después ver lo que dice. Y por último, básicamente, centrarnos en que hay algo también que tiene que tenerse presente, que en el Apocalipsis uno de los dilemas que hay es el tema del milenio, ¿ya? Y ahí en el tema del milenio, que aparece en Apocalipsis 20, del 1 al 6, hay tres tipos de interpretaciones o visiones: la premilenarista, los postmilenaristas y los amilenaristas. Algún otro podemos añadir, pero con esos tres nos quedamos. Y los premilenaristas, ¿cómo entienden el milenio? Y eso es uno de los, no de los escollos, sino de los debates que suele haber muchas veces en el Apocalipsis, que entienden los premilenaristas de que Cristo vuelve antes del milenio. Y el milenio ahí lo interpretan algunos premilenaristas como literal, 1000 años, otros lo interpretan como simbólico, un periodo de tiempo relativamente largo, y Cristo vuelve antes de ese periodo para destruir a la bestia y al falso profeta. Satanás es atado por 1000 años, ¿ya?, en el cual algunos creyentes recibirán cuerpos resucitados y reinarán en Cristo en la tierra, ¿ya? Después Satanás es liberado para engañar a las naciones y finalmente será vencido y juzgado. Esa es la visión premilenarista del milenio. Después nos encontramos los postmilenaristas, que el nombre ya lo dice todo. Cristo volverá después del milenio, postmilenio, ¿ya? Y el milenio, algunos postmilenaristas lo interpretan de manera simbólica, otros de manera literal. Pero por lo general entienden un periodo más simbólico de 1000 años y que es coextensivo con el periodo de la Iglesia. Mientras que otros lo entienden como que dará final al periodo de la Iglesia, ese milenio, cuando el Evangelio ha llegado a todas las naciones, a conversión, y habrá una época dorada. Y después nos encontramos la visión amilenarista, ¿ya?, que la visión del amilenarismo en ocasiones también se llama lo que es el milenialismo inaugurado. Es decir, en cierta manera que el milenio, esos últimos tiempos, posteriores tiempos, el milenio ya ha sido inaugurado. Y la idea de Satanás siendo atado es la referencia que Satanás fue atado con la muerte y con la resurrección de Cristo Jesús. Hay parábolas, por ejemplo, la parábola del hombre fuerte que va en relación a esto. En Lucas, cuando se nos dice y vi a Satanás caer. Por lo tanto, lo que es la idea en el amilenarismo es que Satanás fue atado con la muerte y con la resurrección de Cristo. Y que no es permitido desviar a las naciones para que el Evangelio progrese durante ese periodo de la Iglesia. Al final del tiempo, Satanás será liberado para atacar de manera última, pero Cristo volverá para juzgar a sus enemigos y vindicar finalmente a su pueblo. Por tanto, deben saber que estas son las tres interpretaciones más básicas que hay del milenio. Con eso simplemente es decirles que el libro de Apocalipsis es un libro donde se van a encontrar muchas interpretaciones, y es importante que tengamos a San Agustín en mente, que en lo primario tiene que haber unidad y en lo secundario tiene que haber amor. Porque interpretemos el milenio de una manera u otra, si hemos creído en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, pues hermanos, con milenio antes, después, ya, en medio, donde sea, nuestra esperanza escatológica es Cristo. Y eso es importante. Así que al menos se tiene una visión en mente, y les recuerdo, tengan amor en la interpretación, y como lo dice Pablo a Timoteo, tú enseña con paciencia, que muchas veces en el libro de Apocalipsis paciencia se requiere. Hermanos, aquí ha acabado en cierta manera el curso de Nuevo Testamento, ¿ya?, tanto 1 como 2, y aunque no les veo, pero sé que están en el otro lado, pues gracias por haberme escuchado, gracias por haberme aguantado, y que espero que esto les sirva de bendición a ustedes en las congregaciones en las cuales están sirviendo, y que el Señor les bendiga mucho.